Compañero Boric. Compañero Boric. Compañero Boric se impone aquí en los... En nombre de la Patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, sus señorías. Corresponde, señor presidente, en esta oportunidad, en esta sesión, ocuparse del estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. Señor presidente, no teníamos cuenta, así es que inmediatamente me refería a la tabla. Gracias, secretario. Bueno, este proyecto lo hemos discutido latamente en varias sesiones y, como es de público conocimiento, siendo un proyecto de normas de quórum, tanto de ley orgánica, requiere que por lo menos la sala del Senado se pronuncie para saber si es que va a tener piso político o no para avanzar la iniciativa. Y en razón de eso, lo que quiero proponerle a la comisión es que, como ya realizamos la discusión, podamos hacer una votación económica y que la Secretaría entiende que todos los artículos fueron votados en forma individual con la mayoría que se alcance al momento de hacer la consulta. No sé si alguien quiere intervenir antes. Sí, ¿sí? Juan. En general. Lo que pasa es que en general ya está votado. Sí, lo votamos en general. Está aprobado 3-2 en general. Y lo que... A ver, secretario. Señor senador, la comisión ya se pronunció acerca de la idea de legislar en la materia y esa idea de legislar fue aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra. Nosotros como Secretaría entendemos que la idea de la comisión sería dar por expresamente reproducido todo lo que se refirió a la discusión en general, la votación de la idea de legislar, las consideraciones y fundamentos de voto. ¿Perdón? No, porque tú estás en comité. Nosotros como la comisión envió... La comisión, señor senador, envió su informe a la sala. La sala tuvo ese informe, no lo vio porque comités acordaron, le digo con qué fecha, con fecha 13 de septiembre, reenviar este asunto a la comisión para que la comisión se pronunciara en particular respecto de la iniciativa. Entonces, este es un nuevo primer informe. Don Juan Ignacio. Gracias, presidente. Bueno, estoy reemplazando al senador Huenchumilla, que también estaba en la reunión de comité, donde el jefe de comité de la ADC, a mí me toca representar a RD, obviamente, pero una cosa que acordamos en comité es autorizar a la comisión a tramitar en general y particular el proyecto, y eso implicaba abrir un plazo de indicaciones, que tiene la facultad esta comisión de decir qué plazo de indicaciones establece para que cualquier senador pueda presentar indicaciones para mejorar el proyecto. Eso es una cosa que de alguna manera ya hay un acuerdo político que hubo en comité. Entonces, el problema de votar ahora, tal cual está, es que, claro, lo vamos a enviar a la sala, el proyecto está en lugar 71, si no me equivoco, y donde no hay acuerdo es justamente moverlo a un lugar prioritario para poder votar luego en la sala. Pues si me dijeran, bueno, se vota en la sala, qué sé yo, en una semana, en 2 semanas, y ahí se vuelve a la comisión con un periodo de indicaciones, bien, pero si no va a estar ahí durmiendo mucho tiempo. Entonces, la alternativa que se planteó era abrir un plazo de indicaciones para mejorar el proyecto. Y el otro punto que creo que es importante despejar, en el fondo, que lo vimos en su momento cuando ustedes votaron acá en la comisión en general la idea de legislar, es el tema del quórum, que efectivamente la Constitución establece 22 votos para un indulto general, pero hay una norma de quórum que, si no me equivoco, serían 25 o 26 votos. Pero justamente ese es uno de los puntos que se puede revisar o mejorar en el fondo en el proyecto para despejar ese tema del quórum, cosa que no se cae el proyecto completo si es que no se alcanza el quórum de los 26 votos, sino que habría, por decirlo así, dos quórum, digamos, ¿no? Uno de 22, un piso de 22 y otro de 26. Entonces, ese es el punto que discutimos en su momento en la Comisión de Constitución, y yo creo que si está la autorización para la comisión para discutirlo en general y particular, eso implicaría abrir un plazo de indicaciones. En esto es mi opinión, pero también represento la opinión del senador Huenchumilla. Haciéndome cargo de lo que dice el senador Latorre, lo que pasa es que nosotros esto lo discutimos en la comisión. El problema que tiene este procedimiento de trabajo es el siguiente, que
los comités no liberaron el segundo informe, es decir, la Comisión de Constitución va a discutir en general y particular, y una vez que vaya a la sala tiene que haber un segundo informe, es decir, nuevo plazo de indicaciones y nueva discusión en particular. Y atendido que, por lo menos desde público conocimiento, que no hay un consenso unánime, dada la sobrecarga que tiene la Comisión de Constitución, lo que nosotros preferimos es que efectivamente se vote en la sala y saber si es que el proyecto puede avanzar o no. Porque si este proyecto no va a tener los votos en el Senado, no tiene mucho sentido que la Comisión lo tenga cada un par de semanas o meses para que después la sala lo termine rechazando. Entonces, ese era el sentido de devolverlo a la sala, que en el fondo hay un pronunciamiento de la sala y que se siga la tramitación normal. Y yo creo que un tema de los comités tienen que resolver en qué minuto se le da prioridad que esto pueda ser votado en la sala, porque si no el proyecto lo vamos a tener acá en Constitución, por lo menos, entre comillas, en una primera etapa. Yo no me atrevería a decir, por lo que he escuchado en los comités, se estaba pensando que el plazo de indicaciones no fuera inferior a 45 días. Entonces, y eso después, si es que nosotros asumimos la discusión, vuelve a ir a la sala, vuelve a haber un nuevo plazo de indicaciones. Entonces, por eso nosotros, por lo menos los miembros titulares de la comisión, lo que habíamos optado era el acuerdo, era de devolverlo a la sala con la votación que se produjera, que teóricamente iba a ser 3 votos a favor y 2 votos en contra de la discusión particular, y que una vez que existiera formalmente un pronunciamiento de la sala, se abriera el plazo de indicaciones como corresponde y ahí votarlo. Ahora, y la otra alternativa era que, por lo menos yo lo propuse en su minuto a la mesa, era que le devolvieran a la Comisión de Constitución el proyecto, pero que la mesa y los comités fijaran un plazo de indicaciones con el acuerdo de que empezara la discusión en particular, no va a haber segundo informe de la Comisión de Constitución, sino que lo que se vote en sala es lo que se envía a la Cámara de Diputados, si es que alcanza el quórum. Entonces, por eso no tenía mucho sentido, porque si no, bajo el procedimiento que optaron los comités, es dilatar la tramitación. Entonces, por eso era la idea de poder votarlo, esto lo hemos discutido, hacer una votación económica y que en el fondo la sala se pronunciara si este proyecto tiene viabilidad política o no, por el sí o por el no. Ese es el sentido de esto. Ahora, obviamente los comités podrán tomar otro acuerdo si es que efectivamente ellos dicen, miren, ¿sabe qué? Vamos a aceptar lo que propone la Comisión de Constitución de abrir un plazo de indicaciones fijado por los comités y que después se vote, o sea, el proyecto se discute en particular y no haya segundo informe de la Comisión. Para evitar un doble trabajo o un trabajo que probablemente, si es que no está el piso político suficiente, pueda tener viabilidad en la sala. Pero por lo menos ese era el sentido de por qué devolverlo en esa forma. Sí. Sí, no sé. Por eso yo creo que esto ya depende de los comités, esa voluntad de tomar la decisión política de cuándo esto se vota, sino para además tampoco, porque además también yo entiendo la angustia que tienen los familiares de no tenerlo en una situación que probablemente después no va a llegar a nada. Entonces, preferible que el Senado se pronuncie ahora por el sí o por el no. Y después de eso, si es que tienen los votos, avanzar en la discusión técnica en particular, que obviamente va a ser bastante más compleja. Senador La Torre. Gracias, presidente. No entiendo un acuerdo mayoritario de la comisión. Yo no simplemente estaba dando mi opinión. Solo una pregunta, por su intermedio, presidente de la Secretaría. ¿Con qué quórum iría a la sala? Es decir, si en la sala se vota en general y tiene 22 votos, se da por aprobada la idea general de legislar, independiente que se caiga la norma de quórum, ¿se entiende? Porque eso yo lo entendía por lo menos de cuando se discutió acá, porque es distinto ir a la sala con 26 votos en general a ir con 22, sabiendo que después se puede mejorar el otro punto. Se cae lo de quórum, pero... El quórum se de aprueba votación sería general. 22 votos y un artículo que nosotros calificamos de ley orgánica serían 26 votos. ¿Que la Secretaría? 25 votos. 25 ley orgánica constitucional, quórum calificado 22. Habían 2 artículos. Ahora, o 2 y sí. las normas orgánicas, las normas orgánicas constitucionales decían los artículos 4º, inciso 1º y 5º. Esos serían de LOC. Facultades de los Exacto. Y eso. Y el resto del articulado obviamente es de quórum calificado, porque son normas sobre indulto, por disposición mandato constitucional. 22 y el otro 25. Y si se aprueba con 22, por lo tanto se aprueban todos menos eso. En la práctica lo que quería aprobar es la idea de legislar y se rechazaría por quórum la norma relativa al Poder Judicial que tocaría el indulto. Ahora, eso no quita que en la discusión se pueda reponer la norma y en una discusión en particular u otra alternativa alcance el quórum. Pero ese motivo, por eso la idea de la comisión es que haya una posición de la sala del Senado y no seguir en este incierto de si están o no están los votos y eventualmente realizar un trabajo que probablemente no llegue a buen destino. Si no hay más palabras, entonces le pedimos al secretario que tome
la votación en particular del proyecto de ley de indulto. Una sola votación para todos los artículos. Sí, una sola votación. Y después la Secretaría hará la adecuación respectiva. El señor presidente, entonces, somete a votación los artículos de la iniciativa. Senadora señora Bensperger. Gracias. Voy a fundamentar mi voto. Yo voy a votar en contra. Voy a hacer un breve resumen de las razones que ya he expresado latamente en las discusiones de esta comisión. Y estas son por razones de forma y de fondo. Básicamente de forma porque el proyecto creo que viene mal formulado. Lo que aquí se dice que es un indulto, legalmente es una amnistía. Y las razones de fondo, básicamente porque soy una convencida de que la violencia no puede ser validada de ninguna manera, no puede ser legitimada, ¿no es cierto?, como una forma de actuar en política. Ello no hace más que ser una amenaza para la democracia. En segundo lugar, creo que este proyecto confunde quiénes son las verdaderas víctimas del estallido social. No son las víctimas del estallido social aquellos que realizaron delitos comunes. Las víctimas del estallido social son una gran cantidad de emprendedores, de comerciantes que vieron incendiados y saqueados sus locales comerciales, en fin, y que esperamos que estas personas, además que fueron los responsables de ellos, sean responsables civilmente, no solamente penalmente. Tercero, volver a aseverar que en Chile no hay presos políticos, no hay ninguna persona que esté presa por sus ideas, sino que están presos por haber cometido delitos que están tipificados en el Código Penal y que por lo tanto o están siendo procesados o están condenados. Tercero, estas personas de la revuelta, ¿no es cierto?, no han cometido delitos políticos, porque los delitos políticos, como lo define la doctrina, ¿no es cierto?, son aquellos que atentan contra la institucionalidad política, y un delito común no es un delito político. La amnistía o el indulto, como lo define la mayoría de la doctrina, también es un beneficio para personas indeterminadas por delitos no comunes, y en que es el Estado el que debe ser lesionado con estos delitos políticos, no los civiles, y por lo tanto no se puede hacer uso de este derecho del indulto o la amnistía cuando no sea el Estado o la institucionalidad la que sea lesionada, sino que personas civiles. Finalmente, quiero señalar que aquí también se ha dicho, particularmente por los familiares de estas personas con quienes, como madre, lo dije, puedo empatizar, pero no al momento de legislar. Cuando haya injusticias procesales o judiciales, no es la vía del indulto o de la amnistía la manera de solucionar esas injusticias, sino que están los recursos procesales en los respectivos códigos, y esas son las maneras para solucionar esa injusticia. Y finalmente, también se ha señalado que como consecuencia de la revuelta esta es la manera de buscar la paz social. Yo creo, presidente, que esta no es la forma, que tampoco uno puede aducir, ¿no es cierto?, que esta es la forma de entregar la paz social, porque sería paz social para las personas que cometieron delito, pero no es la forma de encontrar la paz social tal vez para aquellos que fueron atacados por estas personas. Y la paz social, desde mi modo de ver, ¿no es cierto?, se logró cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre. Se logró con el plebiscito y con el acuerdo del cambio constitucional, presidente. Voto en contra. Gracias, señora senadora. Senador señor de Urresti. Voto a favor. Gracias, señor senador. Senador señor Galilea. Voto en contra. Senador señor Latorre. Voy a fundamentar muy brevemente el voto, presidente, secretario. A ver, yo voy a votar a favor. Estamos a muy pocos días de conmemorar un nuevo 18 de octubre, ¿no? 2 años de la revuelta popular que se canalizó a través de un proceso constituyente. Y estas medidas excepcionales, como indultos, amnistías, son medidas excepcionales. Entiendo que son complejas, son polémicas, son controvertidas, pero son medidas excepcionales
que primero están en la historia de Chile, en distintos momentos de conflicto social, político, desde el inicio, diría yo, de la historia republicana de nuestro país. Hay un trabajo en la biblioteca que lo recomiendo recientemente a propósito del proyecto Indulto, donde da cuenta de todos los momentos en la historia de Chile donde se han aplicado distintos mecanismos de indulto o amnistía. Son medidas excepcionales que buscan, entre otras cosas, que tienen un propósito, ¿no?, de paz social, de canalizar los conflictos, de reconstruir vínculos también en nuestra sociedad, ¿no? Y por eso yo diría, estamos todavía a tiempo, nos hemos demorado bastante tiempo desde que presentamos el proyecto a finales del año 2020, han pasado varios meses, han pasado por 3 comisiones, largas discusiones, muchos invitados, invitadas han venido a exponer al Senado, las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad y Constitución, y yo creo que ha faltado un poquito de voluntad política, del sistema político, ¿no?, para concretar estas medidas, porque estamos hablando también de personas concretas que han pasado en muchos casos varios meses, en algunos casos más de un año en prisión preventiva, otros que ya han sido condenados, otros que están esperando condenas con distintas medidas cautelares por delitos que se cometieron en el contexto del estallido social. En algunos casos han habido montajes, ¿no? Se ha sabido, han terminado absueltos personas, y en otros casos ha habido condenas, pero estamos hablando de delitos comunes, y cuando se habla del pueblo, ¿no?, la justicia suele ser implacable, suele haber un castigo previo, ¿no?, justamente con enviar a una persona a la cárcel, vulnerando el principio de presunción de inocencia, digamos, se le tiene varios meses mientras sigue la investigación en la cárcel, privado de libertad en la cárcel, mientras que cuando hay delitos de cuello y corbata, corrupción, gastos reservados, financiamiento irregular de la política, conflictos de interés, etcétera, la verdad es que cuando hay poderosos o poderosas, ¿no?, poderes fácticos, la verdad es que ahí el trato es muy distinto, ¿no? Firmas mensuales, arraigo nacional, arresto domiciliario, pero no pisan un día en la cárcel. Y esa injusticia, esa desigualdad en nuestro país es parte de lo que estalló el 18 de octubre y es parte de lo que nos llevó a la nueva Constitución que se está redactando hoy día de manera histórica. Entonces yo creo que tenemos que dar una respuesta, tenemos que ponerle un poco más de voluntad política. Sé que estamos en una coyuntura electoral, pero esto va más allá y por eso presentamos esto mucho tiempo antes. Ojalá lo hubiésemos resuelto mucho antes de esta coyuntura. Pero bueno, estamos en esta situación y creo que hay que concretar esta salida y buscar una salida política a los presos de la revuelta, tal como lo pidió la Convención Constitucional en una redacción, la primera declaración por más de 2/3 aprobada, donde le pide al Senado tramitar con sentido de urgencia el proyecto de ley de indulto a los presos de la revuelta, y podemos mejorarlo, podemos estar disponibles para mejorar el proyecto, pero buscar una salida política con sentido de urgencia. Voto a favor, presidente. Gracias. Gracias, señor senador. Señor presidente. A favor, secretario. Señor presidente, resultado de la votación en particular: 3 votos por la afirmativa, 2 votos por el rechazo. Aprobado el proyecto, despachado a la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.